buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 7 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día que empezamos, bueno, con esta decisión del Tribunal de Honor del Partido Cambio Democrático de expulsar a Yanivel Ábrego en medio del proceso electoral de Cambio Democrático. Bueno, aquí, como pueden ver, estará Carlos Carrillo hablándonos sobre ese tema. Todo también en un día en el que el gobierno ha dicho que multará con 20 millones de dólares a las eléctricas. Que realmente lo de los apagones, hay lugares que tienen 4 días sin luz. Un día también en el que pues, podremos entrar los panameños sin visa a Canadá. Bueno, con ciertas condiciones. Tener visa de Estados Unidos y haber pedido la visa canadiense o tenerla desde en los últimos años. Un día también en el que hay una noticia de última hora porque el Papa Francisco fue ingresado hoy de urgencia por una obstrucción intestinal, va a recibir anestesia general. Es lo que está informando desde la Ciudad Eterna. La crisis en Colombia. Cada día el presidente Petro convoca una manifestación a su favor. Y las decenas, la del 3, la del 6, la del 1 y la del 2. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia, quienes siguen en KW Continente de Radio y en Canal 21 Next TV. Tenemos un gran invitado aquí, pero antes que nada, Fernando, permítame a nombre de este colectivo, todos los trabajadores de Next TV, enviar nuestra solidaridad al Papa Francisco y nuestras mejores oraciones, porque está sometido a una operación de urgencia para evitar una obstrucción intestinal. Recuerden que el Papa nada más tiene un solo pulmón, de manera que hacemos fuerza, rogamos que le vaya bien al Papa Francisco, un hombre que, como le he dicho muchas veces, merece la admiración por todo lo que ha hecho y por todo lo que intenta hacer. Nada más ayer, el cardenal de Roma estaba en Kiev en la búsqueda de la paz. Francisco ha empujado siempre la paz. Vamos al tema central, Fernando. Así es. Bueno, el tema central es este caso de Yanivel Ábrego y su intempestiva expulsión por el martes del Tribunal de Honor con una votación de 3-2. Es decir, uno puede expulsar a alguien en medio de un proceso electoral. No debe haber una especie de fuero interno, por lo menos mientras estén estos comicios. Don Carlos Carrillo. Bueno, sí, Fernando, nada más que hacer un contexto de que el proceso de expulsión se reactiva realmente es a partir del ejercicio de la elección de convencionales. Esa misma semana se nos llama y se nos notifica de los términos correspondientes y en un momento determinado, pues ahora con esta decisión se abren los agotamientos de los recursos ante el propio Cambio Democrático por una parte y por otra parte en la revisión a futuro de las ilegalidades. Tenemos un listado de ilegalidades que comienza precisamente por lo del fuero electoral que en un momento determinado garantiza desde el momento de la postulación al candidato o a los dignatarios de los partidos durante la convocatoria al periodo electoral. Esa garantía, pues definitivamente a lo interno del partido no fue valorada, se advirtió oportunamente y lo que se está es empañando una contienda electoral que lo que define los resultados electorales son las votaciones y no los procesos jurídicos. El hacerlo precipitadamente a menos de 30 días de unas elecciones primarias donde hay dos contendientes, donde el género está presente y se le expulsa a la mujer que está compitiendo dentro del marco de un proceso, pues es mucho más llamativo. Eso fuera de que en la sustancia lo que se quiera acusar es la promoción de una posible alianza cuando dentro del periodo electoral las alianzas ni siquiera están en su momento. Claro. Y aparte de eso, el candidato que es presidente del Cambio Democrático ahora mismo también ha anunciado otras alianzas. Entonces, esas son situaciones y discusiones que pues desvían el tenor del sentido electoral y eso es muy preocupante. Los magistrados y la Corte, al decidir desde hace varios años que ninguna institución puede meterse a lo interno de los partidos, está provocando contradicciones y el uso del poder
que va a afectar el resultado en un momento determinado. ¿Por qué? Porque la percepción inicial es una actuación administrativa en uso del poder por encima de la ley. Porque decir en medio de una campaña que tu contrario promueve alianzas con terceros partidos en un momento electoral resulta ridículo. Una pregunta, se lo ve de Fernando, una pregunta, don Carlos. Para la membresía de Cambio Democrático, específicamente, porque esto tiene una intención, pero quiero antes que nada tener su opinión jurídica. La candidatura de Yanivel Ábrego por esta resolución de Junta Directiva, ¿sigue o no sigue? Primero, es una resolución del Tribunal de Honor y Disciplina y continúa. Más aún, ¿cómo va a sucederse si ya la candidatura fue aceptada, está en contienda? ¿Cómo va a afectar algo que ya está en firme, una supuesta expulsión que todavía hay que apelar ante la Junta Directiva? Después hay que ir a la jurisdicción electoral, a una juez administrativa y finalmente al Pleno del Tribunal Electoral. Y peor aún, cuando el único partido que no ha acatado el calendario del Tribunal Electoral es Cambio Democrático. O sea, no cumplo lo que tú me exiges y yo pongo las reglas para afectar el calendario. Más aún, hay algo muy grave, que es que autoridades con periodo vencido, agarrándose a un principio general, siguen ejerciendo su jurisdicción para afectar la renovación de los organismos internos. Entonces, ¿qué viene primero? Tenías que renovar los organismos internos, no lo hiciste, te suspendieron el subsidio. Ahora usas esos organismos que no los quieres renovar para los efectos de imponer contra natura unas actuaciones, por ejemplo, como esta. Es lamentable una decisión de profesionales, miembros del Tribunal de Honor y Disciplina, que por lo menos en esta ocasión quedó claro que fue 3-2. La dirimencia le correspondió a la licenciada Dilia Cornejo, al licenciado Cortés y al licenciado Rodríguez, y la minoritaria el licenciado Salerno y el doctor Vallarino. Entonces, todas estas cosas, y yendo a contrapelo de, por ejemplo, reuniones que no se hicieron, inexistencia de actas del tribunal, los mismos hechos. Imagínate que a Yanivel Ábrego vuelven a cuestionarle actuaciones desde el 1 de julio del 2022, que ya eso se discutió. No existencia de notificaciones. Por ejemplo, la última fue que el miércoles nos dicen que tenemos que ir a una audiencia el viernes y fijan el edicto el mismo día cuando la norma dice que es al día siguiente, el vencimiento de los plazos. Tenían 5 días para resolver, fallaron en 6, la denuncia fue un solo acto de investigación, no se hizo. Entonces, jurídicamente, que es el tema nuestro, no hay sustento. Y lo único que permite que esto exista es el imperio del poder frente a la inacción o los precedentes que ha citado el tribunal de que hagan lo que les dé la gana abajo, que esto en algún momento tiene que ser ventilado ante el propio tribunal para corregirlo. Pero ustedes se imaginan a un mes de unas primarias permitir esto. Para mí es un llamado de atención a que esto se corrija. O sea que en términos concretos, la campaña primaria de Cambio Democrático mantiene a Yanivel Ábrego como candidata a la presidenta de ese colectivo. Así es. Bien. Es correcto. Entonces, hay algunas cosas, abogados, que quisiera ver, porque usted además de abogado, también estudia ciencias políticas. Desde el punto de vista jurídico, desde que yo vi esto, me pregunté, ¿cómo un abogado presidente de un partido permite que estas cosas pasen sabiendo que es ilegal? Porque no hay que tener, yo no soy abogado, pero en mi experiencia política, este tipo de acciones jamás se había visto en este partido, en este país. Jamás. Porque ya hay una contienda electoral, está autorizado por el Tribunal Electoral los candidatos, todos están legalmente autorizados, y viene una instancia que incluso su legalidad es cuestionada porque está vencida esa claro, elección. es que ahora tienen que ir a la directiva. Claro, ¿cómo explicarse jurídicamente
esta situación, si es que tiene alguna explicación? Bueno, jurídicamente lo que a nuestro juicio prevemos es que se ha demostrado que los organismos internos en este caso del Partido Cambio Democrático es totalmente ineficaz en sus funciones. Es decir, dependen de la orden o de la inclinación de sus preferencias para ejercer sus cargos. Eso es, hay que corregir esa situación. Segundo punto, de que pasar por encima de la ley es saber que es una cuestión provisional. Esto va a suceder y de aquí 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, el Tribunal Electoral va a decir se revoca la expulsión, pero lo que se quiere es utilizar el procedimiento para afectar ese proceso. Entonces, vuelvo a repetir, ahora tenemos, se hacen 3 publicaciones, hay 5 días para impugnar, impugnaremos ante la Junta directiva, ellos tienen un plazo de hasta 10 días para poder decidir, contemos 20 días hábiles, ya está en medio de la primaria y la Junta directiva va a estar discutiendo esto. Una Junta directiva que van a llegar a unas primarias vencidos y que después de eso, entonces viene el tema neurálgico desde el punto de vista de ciencia política, que es la afectación de las reservas que el Tribunal Electoral, ¿cómo va a ser si la norma dice que no menos de 3 meses, ni más de 4, tienen que hacer la convención? Entonces, de por sí, imaginémonos que desde el 19 de junio hasta el 19 de julio, el Partido Cambio Democrático tenía que hacer su convención. El 9 de julio están las primarias con esta discusión. Y después viene la época de la reserva antes del 31 de julio. La imposibilidad física de que el Partido Cambio Democrático pueda cumplir con las previsiones es altísimo. Y ante esa imposibilidad se están imponiendo los caracteres autoritarios. Volvemos al mismo punto. Si el presidente del partido es el contendiente y vamos a la teoría que se está imperando en algunos regímenes políticos, que es descalificar a tu contrario, se nos está contaminando las previsiones que dispusieron los magistrados del Tribunal Electoral. Déjeme, Fernando, hacerle un análisis político. Escuchando ya el análisis jurídico, no es posible que esta resolución pare la candidatura de Yanivel Ábrego. Los cambios democráticos pueden estar seguros de que pueden ir a votar por estos 2 candidatos a presidente sin ningún problema. Yanivel Ábrego sigue siendo candidata. Debe explicarle algo político. Si yo estuviera ganando, si Rómulo Rux estuviera ganando las elecciones internas y tuviera la información, claro, no haría yo diría una torpeza como esta. Digo, ya hubiera llamado a la convención. Sí, esto es una torpeza. ¿Por qué? Porque es una maniobra que va a ser desmontada y solo tiene una intención. Si Yanivel va a sacar un porcentaje más alto que él quiere reducir el número de adherentes que se abstengan de votar para él ganar. Pero cuando uno lanza una estrategia como esta, en un mundo de comunicación instantánea, don Rómulo, usted debe de saber que la gran mayoría de la membresía de Cambio Democrático, que está vinculada a las bases que respaldan a Yanivel Ábrego, lee instantáneamente lo que está ocurriendo. Y si usted compara esta resolución con la declaración de Yanivel Ábrego en vivo desde Boca del Toro, Fernando, en una lancha, ¿no? Usted nota la fortaleza, el mensaje político. Entonces, si usted quiere ganar un proceso electoral, no recurra a tácticas como esta. Estas tácticas, ¿quiénes las utilizan? Bueno, Daniel Ortega puso preso a todos sus candidatos, los votó y se lanzó a la presidencia. Ahora persigue a la iglesia, a los periodistas. Si usted fija lo que está ocurriendo, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Guatemala, 3 candidatos fueron bajados por la Corte Suprema de Justicia, ha sido un plomazo. Sí. Y yo quiero llamar la atención al Tribunal Electoral. Los 3 magistrados saben perfectamente bien que lo actuado por Rómulo Rux y el grupo que dirigió esto en el Tribunal Electoral, el Tribunal de Honor y Disciplina de ese partido, actúa al margen de la ley.
Pero el tribunal tiene una responsabilidad con lo que con los 315.000 miembros del Partido Cambio Democrático. De aclarar esto, hay una serie de procedimientos, pero tiene que haber una resolución del tribunal que diga que esta resolución no para ninguna de esas. Y tiene que decirla ya. Sí, exactamente. Pero todo ese ruido lo que está provocando mi punto es toda la información que disponemos nosotros, de las movilizaciones, de las discusiones con los cuadros regionales, de los cuadros provinciales, de los cuadros nacionales de Cambio Democrático, indican con claridad que la ventaja de Yanivel Ábrego es más amplia, por lejos, que la del señor. Entonces, él recurre a esto con la intención de querer llegar a Cambio Democrático y a los que van a votar por Yanivel Ábrego, que no los va a convencer de que no, les quiere decir, no se vistan que no van porque ya yo la voté. Ya yo la voté. Él no es el mandamás. Hay un procedimiento en los partidos políticos para expulsar a alguien. Hay un procedimiento. Pero una vez que usted va a un proceso electoral, de ahí en adelante funcionan los fueros electorales, precisamente para evitar este tipo de maniobras políticas interferir en el proceso electoral. Y llama la atención a esto, porque las redes sirven para que la gente se copie de lo bueno y de lo malo. Claro. Y creo que a veces es un error político de la campaña de Rómulo Rux haber recurrido a este truco, Sí, porque es lo que es, truco, un sí. truco de la más baja calaña con respecto a la democracia. Nosotros hemos planteado aquí que gane el que tiene los votos y se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer. Que gane en política, todo aquel que divide y resta, usted lo debe apartar. La política es el arte de sumar y multiplicar. De manera que el mensaje está claro para la gente de Cambio Democrático, porque esto afecta al universo político inscrito en el Partido Cambio Democrático. Los demás panameños y panameños vamos a mirar lo que está ocurriendo, los que no estamos adentro, licenciado. Sí, es más aún. Es imposible jurídicamente que este proceso afecte la candidatura de Yanivel Ábrego. Las únicas afectaciones o efectos que puede tener es de otra naturaleza o intenciones, pero legalmente no va a afectar la candidatura jurídicamente establecida de Yanivel Ábrego este pronunciamiento. Y hacemos un contexto. Uno, este proceso comienza el 7 de diciembre del año pasado. El 23 de diciembre el fiscal inicia la tramitación ante el tribunal. En enero de este año se admite y se comienzan los términos. 6 meses tenemos desde el inicio. ¿Y por qué hacer un agente catalizador de este proceso que se sabe que no va a ser definido y que si es definido va a ser definido a favor de Yanivel Ábrego jurídicamente? Entonces, si el Tribunal Electoral ha previsto en sus términos que no se puede resolver este caso pues, cumpliendo los términos antes del 9 de julio, también hay algo adicional, que de fondo no hay fundamento para esta expulsión. Más aún, y yo recuerdo lo que se ha establecido en el propio Estatuto de Cambio Democrático, que es que corresponde al Directorio Nacional a venir las corrientes correspondientes. Pero si hay un Directorio Nacional que no ha sido renovado, que los organismos no han sido renovados, entonces está en la lucha del poder por el poder mismo sin considerar la renovación. Y con esto se están violando los principios legales. El marco jurídico, aunque se trate de utilizar, no es el resultado de una dirimencia electoral. En este caso no lo van a poder hacer y la candidatura de la licenciada Yanivel Ábrego Smith no va a ser afectada legalmente en su vigencia y en su participación. Ok, pero ¿dónde se recurre esto? Porque tendría que recurrir a una junta directiva que también es espuria. Correcto. Primero tenemos que llenar los organismos internos, eso es lo que se dice. O sea, la filosofía que ha imperado es decir, mátense y hagan lo que les dé la gana. Sí. Si hay violación, que se viole lo que se tenga que violar en el partido, que cuando vienen acá arriba nosotros corregimos. Sí. Pero el efecto negativo y los enfrentamientos por encima de la ley, porque nosotros lo único que queremos es que el marco jurídico se respete.
Si no se respeta el marco jurídico, aquel que no tiene la conciencia de respetar la ley, menos va a respetar un resultado electoral. Sí. Y se van bueno, a ya dar lo las demostró confrontaciones. en la elección del 19 de marzo, con el relajo que hubo allí. Correcto. Es que, por ejemplo, mira la filosofía que nos toca. A los organismos internos, la candidata de la Secretaría de la Mujer, Nadine González, tenía 3 días para apelar. Ajá. Bueno, se da toda la resolución, los abogados encargados hacen su trabajo. Cuando van al tribunal electoral les dicen, no, espérate, es que el organismo interno se equivocó. No son 3, son 2 días. Y por tanto, yo no te admito tu apelación. Entonces, tiene que ir Nadine González ante el pleno del tribunal electoral para resolver una dirimencia que contradice lo que ellos dicen. ¿Por qué si había que respetar los organismos internos y la Comisión Nacional de Elecciones Internas le da el derecho a apelar en 3 días? ¿Por qué el tribunal se lo negó? Entonces, esa situación es ahora utilizada para que en la anarquía jurídica se rompa la seguridad. Y el tribunal tiene que ser muy fuerte y muy para estabilizar, muy contundente para estabilizar las reglas procesales. Vuelvo y te repito, no hay ningún riesgo de que la candidatura de Yanibel Ábrego se afecte para las primarias. Es que, bueno, es lo que yo digo. Es decir, ¿cómo esto puede ocurrir? Porque esto al final, pues, le provoca un estrés al sufragio y un partido como ese, sin una directiva espuria, sin subsidio, donde todo lo que podía salir mal salió peor el 19 de marzo, no da buena empina para lo que pueda pasar en las elecciones del 9 de julio. Correcto. Si tú te atreves a no respetar la ley, que tienes la obligación de aplicarla, tú puedes esperar a esa persona cualquier cosa. Barbaridad. Pero fíjese, abogado Fernando, lo que está pasando en Brasil. O sea, hay un Tribunal Supremo Electoral al que yo le tengo mucho respeto, igual que el Tribunal Electoral panameño, porque ha conducido procesos electorales en este país, situaciones difíciles, y se ha ganado un prestigio. Por eso creo que debe cuidarlo. Dice lo que hace el Tribunal Supremo Electoral brasileño. Este 22 llama al expresidente Bolsonaro a un proceso porque él divulgó información contra el tribunal y contra los resultados, y porque además utilizó 2 medios para mentir. Ese es el proceso. ¿Cuál es este es un proceso llamado para inhabilitarlo por 8 años. Este es un proceso en desarrollo jurídico. Si usted se fija, todos estos procesos jurídicos, todo este proceso de judicialización de la política, en el caso de Brasil se hacen en el marco del respeto a la ley, el proceso que hay allá. Aquí en Panamá, mi temor es que ante la situación, por ejemplo, que está dando de extrema inestabilidad política, aquí en nuestro hermano país de Colombia, ante los problemas que estamos viendo en Nicaragua, ante el surgimiento en Guatemala de situaciones electorales muy graves, periodistas perseguidos, candidatos bajados. Entonces, todo esto produce un entorno en el que uno debe fortalecerle los niveles de confianza en el Tribunal Electoral, pero estamos en medio de un proceso electoral en la que priva mucho la mentira mediática a través de las redes sociales. Y es importante que el Tribunal Electoral, sabiendo que tiene que respetar algunos, no permita la anarquía interna. Estamos en primarias todavía lejos del proceso de alianzas, que esto va a ocurrir una vez que pasen las primarias, por allá por agosto, septiembre, el 30 de septiembre se deberían definir las alianzas, hay candidaturas independientes, entonces uno tiene que respetar, o sea, cada esta anarquía que a usted le llama jurídica, en la que ha incluido la actual Dirección de Cambio Democrático, la formal, porque hay 2 direcciones, la práctica y la formal, que va a enfrentar un proceso electoral, en vez de enfrentarlo con gallardía, como le hemos recomendado, si usted quiere ganar las elecciones, ganélas con voto. Sí. No la gane a palazo. Esa no es la democracia. Además, en los partidos están diseñados para respetar los disensos. Deberían. No, están diseñados, no, que lo respeten es otra cosa, pero están diseñados legalmente para respetar los disensos. Usted puede tener un partido, si usted y yo hacemos un partido
y usted está en contra en la mitad de lo que yo digo, y yo en la mitad, Eso se llama disidencia. eso es la democracia. Esa es la disidencia. Sí, claro, así es que se construye. Las minorías. Claro, exactamente. Fíjense en Colombia, el presidente de Colombia, ante los primeros jamaqueos, vota a todos los ministros y se queda sin su principal ministro, que era el ministro de Hacienda. De economía. De Economía, de Hacienda. Era el hombre, el sensato. El adulto Y responsable. ayer escuchaba al ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, al referirse a una declaración de Armando Benedetti, de que, bueno, ¿cómo le vamos a creer si él es un drogadicto? Un ministro de Relaciones Exteriores. Yo no voy a defender a los drogadictos, pero... Hablando de su embajador. Pero, sí, pero tampoco... Que era su embajador en tampoco Venezuela. La drogadicción es una enfermedad. Claro. Yo tengo que tratar eso. ¿Ves? Y la falta de actuación de Petro, la falta de gestión, que no coincide con su lenguaje, es lo que está pasando aquí en Cambio Democrático. Aquí no hay gestión en el marco de la ley. Aquí lo que hay es alguien con aspiraciones autoritarias imponiendo con respaldo. Ese es el peligro. Si él lo quisiera imponer, pero tuviera el valladar de la justicia, entonces no tendríamos ningún problema. Sí, el primer valladar que tiene cualquiera persona es sus valores y su convicción. La ley entra cuando hay ausencia de esos valores. Segundo, estamos hablando de que hay previsiones. Por ejemplo, la independencia, la libertad de sufragio, incluso la protección de la violencia de género, la paridad, todas esas previsiones. Que en un momento determinado se utilice un proceso a sabiendas que no va a tener un efecto jurídico, es lo que más llama a la reflexión por parte de las autoridades electorales. Es decir, cómo el Tribunal Electoral puede permitir el uso desproporcionado o desviado de las previsiones legales, que pudieron ser interpretadas de muy buena fe, pero que la acción de una persona no ha encontrado los rieles de la ley para respetar y afectar a la parte contraria, que es una mujer y que está en un debate y en un procedimiento en el cual no le están sirviendo las garantías de aforada o de sus fueros correspondientes para garantizar una competencia lo más justa posible. Es decir, nosotros sí resumimos la parte jurídica, no hay posibilidad de un efecto jurídico que afecte la candidatura de Yanivel Ábrego, todo lo contrario. Cuando se dé la decisión jurídica de este caso, pues se verá la intrascendencia de toda esta actuación coyuntural por los factores reales de poder dentro del interno del Cambio Democrático. Bueno, don Carlos Carrillo, gracias. Bueno, antes, pues, sobre el caso New Business, ¿qué hay? Bueno, el caso New Business, al cerrar la audiencia, y creo que ya lo han dicho otras personas, otros abogados que han venido, la juez se acogió al término de 30 días, que siempre se ha dicho que es a partir de que termine la transcripción de la audiencia. Adicional, en este caso, hay una documentación que se ofició su incorporación y hasta el día del final de la audiencia no ha llegado. Después de eso, ella tiene que tomar una decisión que se prevé, que usualmente debe tener su tiempo. Después de eso tendremos que ver qué resultado hay. Si apela a la Fiscalía, apelan las partes, eso va al Tribunal Superior de Liquidación. Posterior a eso, en un fallo de segunda instancia que toman 3 magistrados, se puede ir en casación, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la defensa, y calculo yo para finales de este año, no, del próximo año, se estará dirimiendo en términos normales. Sí hay una preocupación de que en este caso, particularmente, se resolvieron pruebas en menos de 48 horas y no daban los términos. En este caso, la incapacidad presentada por el apoderado del licenciado Camacho González y el propio Ricardo Martinelli tenía una previsión legal, que eran 5 días de suspensión, los cuales no le fueron concedidos. No fueron concedidos las garantías de incorporar a los testigos
ni siquiera tan solo a los testigos protegidos, a testigos que en un momento determinado, aunque su identidad era conocida, llegaron a acuerdos con la fiscalía, se comprometieron a comparecer y no lo hicieron, igual que qué decir de los testigos protegidos, que es una lamentable posición del Ministerio Público, el manejo desafortunado. Para mi criterio, a la juez no le queda otro remedio que desconocer esos testimonios, en mi opinión muy particular, pero lo que queda de enseñanza es cómo el Ministerio Público se atreve sin ninguna consecuencia a decir no pude cumplir mis obligaciones, pero perjudiquen a mi contraparte. El punto del debate de la publicidad de las audiencias, la posibilidad de que todas las audiencias se transmitan en ¿no? YouTube. Abramos esto a la discusión, el tipo de situaciones de seguridad jurídica no es posible cuando se trate de medios de comunicación o de situaciones en el marco de eventos políticos que se cambien los criterios de los tribunales. Eso es lamentable. Yo creo en una uniformidad, pero no es que cada 5 años me reabran un caso que ya está cerrado o me den un giro de 180 grados y que no haya una estabilidad. La falta de seguridad para los miembros del órgano judicial y del Ministerio Público con sus convicciones. No es siquiera con su integridad física, sino con su integridad intelectual. Estamos muy preocupados en debatir cosas y desconocemos que somos el producto de nuestra misma situación. Así me preocupan ciertas circunstancias de antejuicios o de prejuicios. ¿Por qué? Porque Ricardo Martinelli es el único que ha ido a 2 juicios por una misma causa y salió libre. Ricardo Martinelli es el único que fue acusado sin imputar, y aquí no hay una certeza de la Corte Suprema en decir claramente eso no es posible. Ricardo Martinelli viene con garantías de especialidad, entre otras, y no se le respeta. No me importa que tuviera una garantía, yo traigo un paquín o una cómica y digo que ya no lo tienes y coyunturalmente hasta que un Estado de Derecho se lo reconozca. Si en el hemisferio se dio, Lula da Silva fue condenado en 2 instancias y la Corte Suprema tuvo que corregir y hoy es presidente de la República. Bueno, en el caso Petro también. Entre otros. Entonces, si no vemos que tenemos que preocuparnos es por nuestro futuro y el de nuestra familia, y lo que estamos haciendo es antojadizamente caprichos coyunturales de factores de poder que cambian. Entonces tenemos que darle una seguridad al órgano judicial. Sí, ha habido avances, hay un presupuesto que se les otorgó este año, ha habido una serie de situaciones básicas, pero todo lo bueno que se hace en lo macro queda afectado cuando, por ejemplo, hacemos un espectáculo público con unos testigos protegidos. Entonces uno dice, pasó esto con estos testigos protegidos porque el anterior que sucedió lo que hizo fue determinar la absolución de Ricardo Martinelli. Entonces, ese es un estudio que se debe hacer con el tiempo. Por lo menos el día lunes hubo una discusión, un conversatorio en el Colegio de Abogados, pero yo lo que pido es que los hombres y mujeres que detentan coyunturalmente los puestos tengan un sentido del ridículo o de la ley que impida ciertas proclividades. Es decir, nadie te pide algo que tú has demostrado que no estás dispuesto a hacer. Y lo que hay que dar es la imagen de independencia. Por lo menos, a mí no me queda duda alguna, y lo repito una vez, a pesar de que hay gente que no está de acuerdo, y lo respeto, que la juez no puede tomar en cuenta ninguno de los testigos. Entonces, ¿qué va a hacer la juez para poder tomar un fallo que se le diga, no, tienes que tomar en cuenta a los testigos? ¿Cómo? ¿Cómo? Si están haciendo el ridículo. Ahora, una pregunta, abogado, parece una pregunta sencilla y simple. Y perdón, la pregunta es tan sencilla y simple porque yo no soy abogado y como consecuencia no tengo ninguna expertise en esa área tan importante de la sociedad. Cuando la jueza se acoge a 30 días para emitir su criterio, ¿eso puede ser del 1 al 30 o son 30 días? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en el marco de eso que ella habló cuando se retiró,
que dijo que hay algunos documentos que iba por Unas llegar. pruebas que no ha Si esas terminado. pruebas no llegan, ¿eso impide su pronunciamiento o ella puede hacer su pronunciamiento hasta los 30 días? Esa mecánica, ¿cómo es? Bueno, primero que todo, Y ella puede incluso absorber o condenar. Esas son dos opciones. Y cualquiera de las dos que sea, va a haber apelación. correcto. Primero que todo, los términos. Usualmente, por lo menos en los casos comunes, primero se hace la transcripción. La transcripción, hay casos que han demorado como este, que demoran 2, 3 semanas, un mes en hacer las transcripciones, por más equipos que se tengan. Después de eso, que le pasan a la juez a resolver el expediente, ella tiene 30 días. En este caso, aparte de la transcripción, también tendrá la secretaria correspondiente que certificar si llegaron o no llegaron las pruebas que faltaban y, por último, se lo pasan a su despacho a resolver. Ahí, cuando entra al despacho a resolver, tiene 30 días por ley. Sin embargo, también la ley decía que tenían que darnos 5 días de suspensión. También la ley decía que si los testigos eran exigidos para el contradictorio, tenían que presentarlos. Y lo que yo intuí de la decisión de la juez es que ella, una reacción muy fuerte ante la notificación del fiscal encargado de que no habían podido conseguir a los testigos protegidos, ella dijo, ¿cuál es la consecuencia procesal del acuerdo que ustedes hicieron? Dice, ninguna. La reacción visceral que yo sentí, creo que la juez en su rostro, pues para mí no queda duda de la impotencia y ella no se va a contaminar con una actuación por parte del Ministerio Público de esta naturaleza, más en el marco de que hubo testigos que negaron hasta de quién era su abogado. O sea, si tú ves a una persona que te niega que su abogado era fulano de tal, tú dices, ¿esto qué es? ¿Me explico? O sea, hay situaciones que yo creo que la juez no va a permitir, no va a poder y no va a haber fuerza que le permitan que pueda considerar esos testigos y mucho más hacerlo. Si lo hace, pues apelaremos y veremos cuando aparezca un tribunal independiente o las instancias internacionales. Para mí yo estoy muy seguro de las consecuencias procesales de la actuación del Ministerio Público, no tan solo de este fiscal, sino del Ministerio Público como institución en una coyuntura. Ya quedará en el procurador Caraballo tomar o no la profilaxis porque el sistema se ha debilitado con la burla del manejo de estos testigos. Si el espectáculo circense de quitarse una capucha en el SPA de un testigo protegido, ya estábamos al límite de la tolerancia estomacal, esto lo trascendió. Uno nunca termina de ver... Ni siquiera encapuchado, es decir, ni fue. No, nosotros esperábamos un espectáculo tecnológico de luces y de sombras y demás, pero no se dio, pero que sí nos permitieran. Yo creo que ha sido una afrenta que la juez va a tener que tomar en consideración y no contaminarse. Si se contamina, pues tendremos que buscar las soluciones. Yo sí guardo la esperanza de que esos testigos contradictorios y que violaron el principio de contradicción de las partes no van a ser valorados de forma alguna. Más aún, que haya consecuencias para los autores. Así es.